estudiando. Hoy vamos a ver en esta carta, si el tiempo lo permite, vamos a enfocarnos en el capítulo 2, a partir del versículo 17, que es donde habíamos quedado del domingo anterior. Primera carta a los Tesalonicenses, ya vimos el contexto histórico, pudimos ver un poco el contexto cultural, pudimos ver el contexto de cómo Pablo llegó a esta ciudad y edificó esta iglesia. Y hoy vamos a seguir estudiando esta maravillosa carta, y como decía recién, si el tiempo lo permite, vamos a enfocarnos en el capítulo 2 a partir del versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 13. Pero vamos a ver si podemos cubrir todos estos versículos, porque hay mucha riqueza, mucha enseñanza en cada texto, no solamente de estas epístolas, sino de toda la palabra de Dios. Pero si el tiempo lo permite, vamos a enfocarnos a partir del versículo 17 del capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 13, donde obviamente el título que le vamos a dar a esta exposición es ver cómo Pablo expresa su gozo por la fe de estos creyentes de la ciudad de Tesalónica. Este será el título de esta porción que cubre del capítulo 2, verso 17 hasta el capítulo 3, verso 13. Pablo expresa su gozo por la fe de los tesalonicenses. Así que leamos el pasaje, versículo 17 del capítulo 2, dice allí: pero nosotros, dice Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseándoos vernos, como también nosotros a vosotros. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmada vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Amén. Amén a su bendita palabra. Vamos a tratar de cubrir estos textos si el tiempo lo permite.
Así que vayamos al versículo 17, donde Pablo comienza diciendo así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo dice aquí, comenzando el verso 17, separados de nosotros. ¿Se acuerdan del contexto histórico? Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 9, nos cuenta la historia de cómo Pablo llegó a Tesalónica, cómo predicó por 3 días de reposo en la sinagoga, ¿se acuerdan? Inmediatamente muchos creyeron, pero también al mismo tiempo, inmediatamente, los judíos que no creyeron, ¿qué hicieron? Se levantaron hostilmente en oposición, tanta oposición que el apóstol Pablo tuvo que huir de Tesalónica, porque su vida corría riesgo. Y a esto se está refiriendo ahora Pablo en el versículo 17 que les está escribiendo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. Pablo había sido separado por la fuerza de sus hijos espirituales, que eran estos tesalonicenses. Pero Pablo dice en el texto: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. El corazón de Pablo, ¿dónde había quedado? En Tesalónica. ¿Junto con quién? Con esos hermanos que habían creído en su mensaje. ¿Se acuerdan Génesis 19? Cuando Dios envía el juicio sobre 5 ciudades en un valle, 2 ciudades de ellas eran las cabeceras de esas 5 ciudades, conocidas como Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan quién estaban viviendo ahí? El sobrino de Abraham, llamado Lot, con su familia. Y Dios no envió el juicio hasta que Lot se ha quitado de ese lugar, porque era el único justo. Y Dios, cuando envía sus juicios, siempre, primero aparta, quita de ese lugar, ¿a quién? Al justo. Pero ¿se acuerdan qué sucedió? Le dicen los ángeles enviados por Dios a esa ciudad, le dicen a Lot: corre lo más rápido posible, y a la mujer de Lot lo mismo, y que no miren hacia atrás. Lot hizo caso, fue obediente, pero la mujer de Lot corrió, pero en un momento dado de su huida, la mujer de Lot, ¿qué hace? Vuelta su rostro y mira hacia la ciudad. Inmediatamente le alcanzó el juicio de Dios, convirtiéndola en una estatua de sal. Obviamente pereció. ¿Por qué causa? La mujer de Lot miró hacia atrás, porque su cuerpo estaba huyendo, pero su corazón había quedado en Sodoma. Amaba la vida pecaminosa de esa cultura. En un sentido positivo, el corazón del apóstol Pablo, en un sentido positivo, él tuvo que huir con su cuerpo para preservar su vida. Pero el corazón del apóstol Pablo había quedado con los tesalonicenses. Eso es lo que él dice allí: pero nosotros, hermanos, separados. Sabemos que fue separado Pablo hostilmente de estos creyentes. Separados de nosotros por un poco de tiempo, de vista. Pero no, dice Pablo, de corazón. Obviamente el corazón de Pablo había quedado allí. Ahora bien, el instinto maternal que tuvo el apóstol Pablo con estos creyentes, fíjense allí en el versículo 7 del mismo capítulo 2. Fíjense el instinto maternal del apóstol Pablo con estos creyentes. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Cuando Pablo estuvo con ellos, él tuvo y mostró un instinto maternal. ¿Un instinto de qué? De cuidado, de protección hacia ellos. Pero también cuando estuvo entre ellos, el apóstol Pablo tuvo un instinto paternal, no solo maternal. Y eso lo podemos ver en el versículo 11 del mismo capítulo. Versículo 11: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El apóstol Pablo, mientras estuvo con ellos, tuvo un instinto maternal y tuvo un instinto paternal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a consolarlos y a disciplinarlos.
Un instinto maternal en cuanto a qué? A cuidarlos con ternura. Pero el apóstol Pablo había sido arrancado de entre ellos, con violencia. Tuvo que huir, aunque su corazón permanecía en ese lugar. Y obviamente que el corazón de Pablo había recibido un golpe severo. Había recibido un golpe muy duro en su parte emocional al haber sido arrancado, al haberse tenido que ir rápidamente de esa pequeña iglesia que él había fundado y que tanto amaba. Y obviamente estos hermanos se habían quedado espiritualmente huérfanos. Y eso le pesaba al corazón del apóstol Pablo. Ahí entendemos las emociones que estaba expresando el apóstol Pablo. Fíjese en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportar más. ¿Entiende el momento emocional del apóstol Pablo? Por eso el grupo de creyentes que había quedado en Tesalónica y encima bajo persecución. Dice el apóstol Pablo en el verso 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Podemos ver la carga y la preocupación que Pablo estaba sintiendo por estos hermanos, de los cuales él tuvo que ser obligado a partir de ese lugar. Versículo 7. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, estaba afligido. La carga era demasiado pesada en lo emocional, por el afecto, por el cariño, por el amor que Pablo tenía por estos creyentes. Versículo 8. Porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Con respecto al reporte que Timoteo le había traído a Pablo de que estos creyentes estaban bien, estaban perseguidos, pero estaban bien, estaban firmes en la fe. Estaban creciendo como iglesia, estaban creciendo en lo espiritual. Entonces Pablo dice en el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Podemos notar en todos esos versículos, hermanos, y cómo era la carga que tenía emocional el apóstol Pablo por estos creyentes. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es claro en el texto escrito por el apóstol Pablo su carga emocional, su preocupación, su afecto, su amor que tenía por estos creyentes. Podemos ver un corazón de pastor preocupado por sus ovejas. Sigue diciendo el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo quiso ir, tuvo el deseo de ir, su corazón había quedado allí con esos creyentes. Y él claramente dice acá que él quiso ir, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, su deseo era volver, ir, estar con ellos. Pero ¿cuál era el problema? Sigue diciendo Pablo, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. Satanás, esa palabra Satanás en el griego significa adversario. El adversario de la iglesia de Cristo, el adversario de Cristo, el adversario de Dios, o sea, Satanás, estaba llevando adelante su operación. ¿Cuál es su operación? Oponerse a Cristo, oponerse a la iglesia de Cristo. Satanás siempre ha intentado, desde que Jesús fundó su iglesia, Satanás siempre ha intentado destruir la iglesia que Cristo prometió edificar. Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿se acuerdan de ese pasaje donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas. Aunque Satanás siempre ha intentado destruir la iglesia de Cristo. Y tenemos en las Escrituras muchos ejemplos de esos ataques de Satanás sobre la iglesia de Cristo. Podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. ¿Qué tenemos en ese? La iglesia recién había empezado, era muy jovencita la iglesia, y ya tenemos a Satanás tratando de meter dentro de la iglesia engaño y mentira.
cuando dos miembros de esa iglesia joven en Jerusalén, Ananías y Zafira, venden una propiedad y le hacen creer a los hermanos de que habían ofrendado toda la plata a la iglesia para el sostén de los hermanos necesitados, cuando habían retirado una porción. A lo cual Pedro, en el poder del Espíritu Santo, los desenmascara. Y el juicio de Dios cae sobre ellos dos, que Dios les quita las vidas y los lleva a su presencia antes de tiempo. Pero podemos ver claramente cómo Satanás, a través de dos miembros de la iglesia, obrando en los corazones de ellos, de su avaricia, haciendo uso de la avaricia del corazón de Ananías y Zafira, quiso meter engaño y mentira dentro de la iglesia. Y Dios inmediatamente no lo permitió. Después, si nosotros nos vamos a las cartas que están escritas a las iglesias, a 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, lo vamos a ver a Satanás en acción tratando de destruir la iglesia. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 2, 9 y 10, a la iglesia de Esmirnas, vemos cómo Satanás la persigue para destruirla. En Apocalipsis 2, verso 13, tenemos la iglesia de Pérgamo también siendo perseguida para tratar de destruirla. La iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:24, la vemos como Satanás, a través de falsos cristianos, trata de meter la inmoralidad dentro de la iglesia. Siempre Satanás usando los corazones pervertidos de los pecadores. Si nos vamos a Apocalipsis 3:9, a la iglesia de Filadelfia, también encontramos la persecución desatada por Satanás sobre esa iglesia para destruirla. Ni que hablar con la iglesia de Éfeso. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 3. Cómo Satanás trató de destruir a la iglesia de Éfeso. Algunas iglesias las trató de destruir con inmoralidad, a otras con engaños, a otras con mentiras, a otras con persecución. Siempre Satanás está tratando de destruir la iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 6. 1 de Timoteo 3, verso 6, dice allí, en los requisitos que tiene que tener una persona que va a liderar la iglesia. Ese es el contexto del pasaje, a partir del verso 1. Dice el verso 6, que las personas que tienen que liderar, dice el verso 6, no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En 2 versículos nombra ¿a quién? A Satanás, el apóstol Pablo. Verso 6, que no sea un neófito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia no la puede liderar una persona que recién se convirtió. Porque la persona que recién se convierte es que un bebé espiritual tiene que crecer, tiene que madurar para ser prudente, para ser sabio a través del estudio de las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Pablo, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose. El neófito, el que recién se convierte al Señor, si tú le das liderazgo, se va ¿qué? A envanecer su corazón. No sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y además, también es necesario, dice el verso 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en el descrédito. ¿Por qué? Porque si no tiene un buen testimonio, el diablo lo va a usar a ese mal testimonio para ensuciar el ministerio de la iglesia. Pero ni hablar si nos vamos al capítulo 1 de esta misma carta. 1 Timoteo 1, verso 3. Le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Qué significa eso? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, quiero que te quedes liderando la iglesia que está en Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, Timoteo, tienes que arreglar las cosas en la iglesia de Éfeso. Para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Éfeso? Que había maestros en los púlpitos que estaban enseñando diferentes doctrinas a las verdaderas doctrinas reveladas por Dios. Ahí lo podemos ver a Satanás
obrando y usando personas pecaminosas que estaban en la iglesia, distorsionando el evangelio verdadero de Dios. Por eso Pablo, en su preocupación por la iglesia, le ruega a Timoteo que se quede allí. Satanás siempre ha intentado a lo largo de la historia, y lo sigue haciendo, de destruir la iglesia de Cristo. Lo puede hacer trayendo desunión, como lo hizo en la iglesia de Corintio. Si usted va a la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 11, encontrará que Pablo escribe para que no haya desunión en la iglesia, que ya la había, precisamente. Pero son todas maneras que tiene Satanás, sus artilugios para tratar de destruir la iglesia de Cristo. Que en la iglesia haya engaño, que en la iglesia haya mentira, que en la iglesia haya inmoralidad, que en la iglesia haya falsa doctrina, que en la iglesia haya división.